Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de mi parte. Soy la licenciada Jessica Palomeque y bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya saben que estamos hablando temas al respecto de los fundamentos de los grupos. Y también estamos hablando de la toma de decisiones en grupo y referente a este tema, el día de hoy hablaremos de dos fenómenos grupales: el pensamiento en grupo y el desplazamiento en grupo. Estos fenómenos pues influyen en la capacidad del grupo para la toma de decisiones o para evaluar las alternativas con objetividad y llegar a decisiones de calidad. Como les decía, vamos a analizar dos fenómenos. El primero se llama pensamiento de grupo y se relaciona con las normas. Este fenómeno, o dentro de este fenómeno, se encuentran situaciones en las que las presiones del grupo por la conformidad lo disuaden de evaluar de manera crítica puntos de vista de algunos participantes que llegarían a ser inusuales, o estos puntos de vista también podrían ser minoritarios o impopulares. También de este fenómeno se dice que es como una enfermedad que ataca a muchos grupos y obstaculiza mucho el desempeño del grupo. Por eso estamos, y esta es una de las razones por qué estamos estudiando esta temática en esta oportunidad. El segundo fenómeno es el desplazamiento del grupo e indica que al estudiar un conjunto dado de alternativas y llegar a una solución con el grupo, los miembros de este grupo tienden a exagerar sus posiciones iniciales que mantienen. En ciertas situaciones puede predominar la cautela, por lo que hay un desplazamiento. A este desplazamiento, si llega a predominar la cautela, se llama conservador. No obstante, las evidencias indican que es más frecuente que los grupos tiendan a tener un desplazamiento de riesgo. Bueno, ahora vamos a ver de forma más detallada estos dos fenómenos, y el primero que vamos a ver es el pensamiento en grupo. Vamos a comenzar con esta pregunta de acá. No sé si en algún momento usted ha sentido que en una reunión, salón de clase o grupo no formal habla a favor de algo, pero decide contra ello. No sé si les ha pasado a ustedes o ha pasado en una de sus reuniones con grupos que hayan tenido. Esto llega a suceder por diferentes razones. Puede ser una, la timidez, y otra que haya sido víctima de este pensamiento en grupo. Como dice la descripción, este es un fenómeno pues que ocurre cuando los miembros de un grupo se entusiasman con la búsqueda por coincidir con la norma para el consenso, lo cual pues llega a empañar la evaluación realista de cursos de acción alternativos y la expresión de puntos de vista que pueden llegar a ser desviados, minoritarios o impopulares. Continuando con el tema y tal vez respondiendo a la pregunta de la anterior diapositiva, se dieron cuenta que esta problemática se ha generado en algún momento en su grupo, pero que también ustedes han sido víctimas de este fenómeno, ¿no? Entonces, en realidad es así, todos tenemos estos síntomas del fenómeno de pensamiento de grupo. Y ahora vamos a identificar 4 síntomas. Vamos a conocerlos y tal vez también identificar si es que esto está sucediendo en nuestros grupos. Vamos a conocer el primero. Este dice que los miembros del grupo
racionalizan cualquier resistencia que se haga a las suposiciones que mantienen. Es decir, y no importa lo fuerte que sean las evidencias que contradigan su posición básica, los miembros se comportan de tal manera que refuerzan estas continuamente. Es decir, que están totalmente empeñados en mantener esa posición o esa postura, aun si esa postura llega a estar equivocada. El segundo síntoma dice que los integrantes aplican presiones sobre quienes expresan dudas momentáneas respecto de cualquiera de los puntos de vista compartidos por el grupo o que cuestionan la validez de los argumentos que dan apoyo a las alternativas que prefiere la mayoría. Es decir, que se cuestiona, que si alguien cuestiona más bien un argumento que la mayoría ya haya aprobado o que la mayoría apoya, pueden obligarlo para que acepte el punto de vista que la mayoría quiere. En este punto, después de haber visto estos dos síntomas, en este momento ya los miembros que tengan dudas o puntos de vista distintos ya tratan de evitar de desviarse de lo que parece ser un consenso del grupo y callan lo que son sus dudas, ya no las comparten, ¿no? E incluso minimizan la importancia que tienen ellos mismos. Ya no van a expresar más sus dudas y les restan importancia a estas. Y por último, parece que se haya generado pues una ilusión por la unanimidad, y si alguien no habla, se supone que todos, el grupo está de acuerdo, ¿no? En otras palabras, la abstención se convierte en un voto por el sí. Y como conclusión de este fenómeno podemos decir que los individuos que tienen una posición diferente de la mayoría se encuentran con mucha presión, y esto logra suprimir, ignorar, incluso hasta modificar sus propios sentimientos, creencias, pensamientos, etc. Esto se da por muchas razones, entre ellas y las más interesantes es que nosotros como miembros de un grupo encontramos mucho placer en el acuerdo, es decir, que nos gusta ser parte positiva de un grupo que una fuerza contradictoria, aun si en el pensamiento que nosotros tengamos podría llegar a ser contradictoria, fuera necesaria para mejorar la eficacia de las decisiones del grupo. También, y como les decía, es el hecho que en verdad nos gusta ser parte de la mayoría y no así de una minoría. Ahora que conocemos este fenómeno, ¿qué se puede hacer para poder minimizar el pensamiento de grupo? En primer lugar, vigilar el tamaño del grupo, porque la gente se vuelve más temerosa conforme aumenta el tamaño de su grupo. Y aunque no existe obviamente un número mágico que elimine el pensamiento de grupo, es probable que los individuos se sientan menos responsables en lo personal cuando los grupos rebasan los 10 integrantes. Esa sería una muy buena solución. Y en segundo lugar sería buscar en forma activa las aportaciones de todos, es decir, que los líderes deben de buscar de manera constante las opiniones o los aportes de los miembros de su grupo. Ahora vamos a hablar de este segundo fenómeno, el desplazamiento del grupo. Lo que parece ocurrir en los grupos es que la discusión lleva a un desplazamiento significativo de las posiciones de los miembros hacia otra más extrema en dirección de aquella por la que ya se inclinaban antes de comenzar el análisis. Es como si subieran un escalón más o al contrario, ¿no? Por lo tanto,
Los tipos conservadores o las personas conservadoras pues se hacen más cautelosos, y las personas más agresivas pues aceptan aún más riesgos. La discusión grupal tiende a exagerar esa posición inicial en el grupo. Este desplazamiento del grupo se lo puede entender como un cambio en el riesgo de las decisiones entre la del grupo y la decisión individual que tomarían los miembros de este. Puede ser de carácter, como les decía, conservador o hacia un riesgo mayor. Por último, hay que reconocer que las decisiones grupales exageran la posición inicial de los miembros individuales. Y además se ha demostrado que el desplazamiento ocurre con más frecuencia hacia aceptar más riesgos, y que un grupo se desplace hacia tener más riesgos o ser más cautelosos depende de cuáles sean las inclinaciones que tengan los individuos antes de la discusión. Muchísimas gracias por tu atención en esta clase. Muchísimas bendiciones también.